Pero, en fin, el tema que tocamos hoy, el de la indignación y la política, pues evidentemente es un tema que a mí y a muchos de los que estáis aquí nos es muy familiar. Nos es muy familiar mucho antes de que se hablara de los indignados y la indignación, ¿no? Cosa con la que me gustaría arrancar esta pequeña reflexión. De hecho, a mí me sigue indignando que cada vez que me presentan digan que soy colaborador de un montón de periódicos que me echaron todos ellos cuando fundamos UPyD. Es decir, fue fundar UPyD y desaparecer cualquier interés por mis análisis políticos. Fue algo verdaderamente sorprendente. En fin, no lo es sorprendente en absoluto. Igual que es sorprendente, pero tampoco lo es en absoluto, pues pequeños tics que vas viendo que se repiten en muchos ponentes en este tipo de jornadas, en gran parte de la prensa. Por ejemplo, decir que no hay partidos que presentan alternativas. ¿Y qué coño estamos haciendo aquí nosotros? Presentar alternativas, y llevamos años presentando alternativas, muchas de las cuales aparecieron, y he de decir que mucho más simplificadas y mucho menos trabajadas, cuando comenzó el movimiento del 15M, que por demás me parece un movimiento sumamente interesante y con algunos rasgos muy parecidos a los motivos que nos llevaron a fundar a nosotros UPyD y que sin duda alguna pues ha puesto sobre la mesa problemas que ha tenido la gran ventaja de ponerlas con una visibilidad y una contundencia que hasta ahora pues no habían tenido, con una visibilidad que, por ejemplo, a nosotros se nos ha negado. El otro día también yo me revolví en la silla cuando estaban diciendo en la mesa que hubo sobre transparencia. Ningún partido ha presentado un proyecto de ley de transparencia. ¿Cómo que no? Nosotros lo tenemos registrado desde junio. Es decir, a mí me indigna la falta de seriedad a la hora de hacer información política en este país y a la hora de afrontar los debates políticos y a la hora de que te digan de que unos señores acaban de descubrir que tenemos una ley electoral que hay que reformar urgentemente. Nosotros fundamos este partido, entre otras cosas, como bien sabéis casi todos los que estáis aquí, precisamente el punto número 1 era reformar una ley electoral absolutamente injusta y que va en contra de la proporcionalidad del sistema, como sabéis, ¿no? Sin embargo, es un tema que hasta que no se se hizo visible en la calle, apenas se comentó, lo cual me parece muy bien, porque evidentemente es una estupidez en el mundo de las ideas pretender tener la exclusividad o el copyright, y lo que hay que aspirar es a que las ideas se extiendan, se vayan convirtiendo en una corriente de opinión tal que haga imparable la reforma de las cosas, ¿no? Y creo que estamos en ese momento, estamos en esa crisis, realmente estamos viendo una crisis global en el sentido no ya de que afecta a gran parte del mundo, cosa que, por cierto, ahora no es exactamente así, es una crisis de los países que hasta ahora éramos los países más desarrollados, los países que mandaban en el mundo, el bloque hegemónico llamado Occidente, es nuestra crisis. No es una crisis en China, no es en Brasil ni en Sudáfrica. Hay un gran cambio histórico en ese sentido. Y esta crisis nos va a obligar, queramos o no, a enfrentarnos a problemas de fondo que llevan mucho tiempo parados, ¿no? Cuando contaba Hall este detalle tan significativo de cómo todo el mundo, cuando le planteas una injusticia o algo que funciona mal, y te contesta, tiene usted toda la razón, pero no se puede hacer nada. Esto es precisamente el mejor ejemplo de la impotencia de la política actual. Pero, ojo, no de la política en general, sino de la manera de hacer política que se han instaurado no solamente en España, sino en Europa y también pues, en Estados Unidos y en otros países. En fin, en nuestro caso, con especial gravedad, porque tened en cuenta que cuando nosotros comenzamos precisamente a las conversaciones que nos llevaron entre unas cuantas personas a fundar UPyD, una de las ideas que teníamos clarísimas era la insostenibilidad del Estado, este término que está ahora tan de moda. Nosotros estábamos absolutamente convencidos, y también no solamente nosotros, muchos expertos y analistas y gente sencillamente con sentido común, que es lo que hace falta para percatarse de los problemas de fondo, de que el llamado Estado de las autonomías en España no tenía ningún futuro. Era un sistema que solo funcionaba lubricado por un chorro constante de dinero, pero que el día que hubiera una crisis económica, todo ese castillo de naipes se iba a venir abajo. Bueno, eso ha ocurrido. Por desgracia, tenemos la mala costumbre de acertar. Debe ser por eso por lo que nos citan tan poco, debe ser para que el contraste no humille a algunos intérpretes, etc. Incluso también lo de las cajas de ahorros, recuerdo perfectamente que intentamos promover varias iniciativas parlamentarias con un econulo parlamentario y un econulo mediático, o sea, de ninguna clase. A nadie le interesaba hablar de las cajas de ahorros que estaban en graves problemas, no estoy muy de acuerdo con la última intervención en este sentido, no en el último año, sino ya esto venía de antes, y era justamente uno de estos campos donde la opacidad del sistema, la falta de información suficiente, ha hecho muchísimo daño, pero también la falta de interés. Sobre esto, y además, justamente estamos hablando de eso en nuestras jornadas, me gustaría hacer un par de reflexiones llevando un poco la contraria. Tiene que haber un poco de debate. Vamos a ver, el ansia de participación. ¿Es verdad que hay tanto deseo de participación social en las decisiones políticas? ¿O es una moda piadosa que se ha ahora puesto de moda el decir que los ciudadanos arden de deseos de participar, pero no se les permite? Y son las instituciones políticas las que hacen de tapón, los intermediarios, como decía también ayer Fernando Tellado, los que impiden a los ciudadanos participar. Bueno, voy a poner 3 ejemplos a este respecto. Nosotros, que somos un partido que hace bandera en ese sentido de la renovación de los procedimientos democráticos, acabamos de tener unas elecciones primarias, ¿y cuál ha sido el resultado de la media de participación? El 37%.
¿Dónde estaban el otro 73? ¿No les interesa la participación política? ¿No ha habido medios? ¿No había maneras? ¿Era dificilísimo votar? ¿No había información? Había información. Votar era tirado. Hemos hablado de la importancia que tenía para nosotros las primarias. Decimos, además, que todos los partidos políticos, no solo el nuestro, deberían democratizar profundamente su funcionamiento y elegir sus candidatos mediante procedimientos de primarias. Todo el mundo está de acuerdo en eso. Incluso pagan una cuota para que lo hagamos. Llega el día de votar y todo el mundo tiene algo más importante que hacer. Esto es algo que debe de mover a la reflexión y poner las cosas en su justo término. Voy a poner otro ejemplo que todavía me parece más significativo que el nuestro, que puede tener que ver con la bisoñez política, porque somos un partido muy nuevo, muy reciente, y probablemente hay muchos afiliados que consideran que no hay por qué ir a votar, si es evidente que va a ser Rosa Díez, nuestra candidata a la presidencia del Gobierno, ¿para qué vas a molestarte?, ¿no?, etcétera. Pero es lo que ocurre en las universidades. Cuando se reformó la Ley de Autonomía Universitaria recientemente, bajo el Gobierno del PP, una de las cosas que se hizo, que personalmente me parece un disparate y creo que al 99% de los profesores de la universidad, es que al final los que tienen la decisión de elegir al rector son los estudiantes. Es decir, los estudiantes universitarios en España tienen la capacidad legal de, con su voto, decidir quién va a ser el equipo de gobierno de la universidad. Y, sin embargo, la participación suele ser escandalosamente ridícula. Hay poquísimas facultades en las que pase del 10%. Y esto es así. ¿Y dónde están estos estudiantes universitarios que tantas veces se presentan a sí mismos como víctimas de un sistema que no les escucha, no les permite participar, cuando tienen la oportunidad de decidir prácticamente cuál va a ser la composición de la Junta de Gobierno de su universidad y, por lo tanto, quién va a ser el rector y qué equipo rectoral va a tener? Pues estarán, no sé, viendo el fútbol, tomándose unas cañas o haciendo lo que sea. Desde luego no están votando, ni hacen debates políticos en la universidad, salvo los grupúsculos de tipo ultranacionalista o de otro tipo parecido, pues por ejemplo en la Complutense Madrid, que se dedican sistemáticamente a reventar cualquier tipo de acto político que no sea estrictamente de su ideología, ante la indiferencia y colaboración de los demás estudiantes. Ya veis que somos un partido rarísimo, jamás se dicen estas cosas. Yo tenía que estar alabando el empuje democrático y el compromiso cívico de nuestros estudiantes. Pero es que no existe, seamos serios. El entusiasmo ahora también por los procedimientos asamblearios. El otro día hubo un caso que era cómico, pero no deja de tener su significación. En La Gomera, el Partido Socialista celebró una asamblea de afiliados para elegir a su candidato al Senado. ¿Quién salió elegido por aclamación? No hizo falta ni votar. Curbelo. Este hombre que se ha hecho célebre porque le cogieron con el niño en una casa de zorras en Madrid y montó un escándalo con la policía. Claro. Es decir, ¿cuál era el candidato que deseaban por unanimidad el 100% de los afiliados del Partido Socialista de La Gomera que fueron a una asamblea a elegir a su candidato? Este señor. Es así. Es decir, ojo con la fascinación excesiva por reclamaciones que además en algunos casos son, por otra parte, antiquísimas. Los que tenemos la mala costumbre, como es mi caso, de eso de la historia y la filosofía, sabemos muy bien, por ejemplo, que una de las cosas que acabó con la democracia en Atenas, en las ciudades griegas, fue el asambleísmo. Es decir, la falta de instituciones. Porque vamos a decir las cosas, aunque sean a veces, en fin, un poco a contrapelo. La democracia moderna es sobre todo un sistema de instituciones, no es un sistema de participación directa, pero es que además es que no lo puede ser por razones profundas. Incluso conviene recordar de paso que la crisis económica en la que estamos ahora sumidos en gran parte es una crisis provocada, pues, por supuesto, por movimientos especulativos de la banca, la subprime y todo esto ya conocidos, pero también tiene muchos aspectos oscuros que se siguen ignorando de por qué la crisis es tan grave, tan profunda y cómo salir de ella. Curiosamente, esta crisis tan grave y tan profunda y tan desconocida se está dando en una época histórica en la que jamás ha habido tanta posibilidad de acceder a la información como ahora. Por lo tanto, el problema no es solamente, aunque a veces lo sea, el acceso a la información. No nos equivoquemos, es decir, una cosa es que los ayuntamientos españoles, como bien estamos ahora documentando, lo que domina es el caciquismo 2.0, es decir, la alcaldada, en que el alcalde dice y hace y deshace, se pasa, en fin, por donde le da la gana la ley de régimen local y todas las leyes que hay, porque hace lo que el alcalde dice y quiere. Y otra cosa es que en el mundo financiero esto no funciona así y que ahora cualquier broker de una empresa de inversiones tiene un acceso a tiempo real, online, a qué está pasando en la bolsa de Singapur, en la de Nueva York y en la de no sé dónde, y actúa en consecuencia. Luego, en ese campo concreto de la economía no ha habido, ni mucho menos, un problema de acceso a flujos de información gigantescos y desconocidos como nunca había habido en la historia. Y, sin embargo, la crisis ha producido. A ver, uno puede pensar, como piensan los izquierdosos paranoicos, que claro, es una conspiración del capitalismo para conducirnos a todos a la esclavitud, que sería la cosa más rara del mundo, porque el capitalismo estaría trabajando por su propia destrucción, en un movimiento histórico, en fin, verdaderamente curioso, extraño e irracional.
Realmente los problemas de fondo son otros. Yo creo que uno de los problemas de fondo que hay es que nos estamos dejando fascinar excesivamente por las posibilidades de la técnica. Y me explico. Yo estoy absolutamente a favor, supongo que no tengo que decirlo, de Twitter, Internet, las páginas web, los blogs, en fin, todos los mecanismos de participación. Estoy completamente de acuerdo en que lo ideal es que votemos en las elecciones desde nuestra casa con nuestro ordenador, en suprimir todo lo posible la burocracia, etcétera. Pero cuidado con esto, porque el problema es que los problemas políticos no se solucionan con soluciones técnicas, vale las redundancias. Los problemas políticos se solucionan con soluciones políticas. Es decir, no hacemos nada para superar la crisis ni para mejorar la democracia si sencillamente votamos a los mismos partidos de siempre desde casa con un ordenador. No hacemos absolutamente nada si el funcionamiento de las instituciones financieras es exactamente igual al que había hace 3, 10 o 15 años, pero eso sí, tenemos en una página web desmenuzado al detalle sus movimientos operativos. Porque lo que necesitamos son proyectos políticos para cambiar aquellas cosas que estamos de acuerdo que no funcionan o funcionan mal o inadecuadamente o todavía no existen. Es decir, la idea, por ejemplo, de que la transparencia en sí, sin más, sin objetivos políticos, es algo, en fin, un bien político a perseguir en sí mismo, pues creo que es una idea equivocada. La transparencia es algo instrumental, es un sistema para saber qué, para saber la información que realmente nos importa y tomar decisiones al respecto, a partir, por cierto, que esto es muy importante, de una ciudadanía bien formada. También apareció en estas jornadas esa paradoja, es decir, ganamos algo en calidad democrática si tenemos acceso al presupuesto completo del Estado de un ayuntamiento. Pues muy poco, porque es una información con la cual realmente no podemos hacer gran cosa. Es decir, es una información difícil de entender, difícil además también de digerir, de extraer de ahí las consecuencias políticas o personales que nos interesen. Ahora hay un movimiento que se está notando mucho en Internet, un movimiento, quiero decir, de ideas, no un movimiento organizado, político, que es el de la idea de pagar impuestos finalistas. Es esta gente que te dice, oiga, a mí no me importa pagar impuestos, bueno, sobre todo no me dejan otro remedio, pero no quiero que ni un euro mío vaya a Televisión Española porque yo estoy en contra de los medios de comunicación y a mí no me hacen falta para nada, porque yo con Internet me arreglo muy bien. Claro, imaginaos qué situación sería esta en la cual desaparece por completo la idea de política, es decir, la idea de fines comunes, y lo que hace cada cual es elegir qué es lo que paga. Por supuesto, es una idea bastante absurda que no llevaría a ninguna parte, pero, entre tanto, mientras se desarrolla, puede llevar a la destrucción de la democracia. ¿Por qué? Porque en ese proceso lo que sufren son las instituciones. Es decir, la idea de que Hacienda, por ejemplo, en el sentido de un organismo comunitario estatal que recibe nuestro dinero y después aplica, con normas de transparencia, por supuesto, en fin, un reparto en base a una ley aprobada en el Parlamento, la Ley de Presupuestos del Estado, desaparece por completo porque lo que se trata es que yo con mi ordenador desde casa puedo decidir dónde se va mi dinero. Ese tipo de ideas, que desde luego son prácticamente irrealizables, pueden tener, sin embargo, el grave peligro de cargarse en fin, la democracia real. Ahora que está de moda eso de pedir democracia real ya y ese tipo de cosas, yo personalmente en esto soy también un antiguo, me parece sospechoso ponerle apellidos a la democracia. O sea, real, orgánica, popular. Mire usted, la democracia es en realidad un sistema, sobre todo, de solución de conflictos en sociedades tremendamente complejas como las nuestras. Y por eso, porque en realidad tiene que convivir con el conflicto y no con la armonía, son fundamentales instituciones que hagan de contrapesos, que hagan que medien entre nosotros y las decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Si no entendemos eso, realmente no tiene ningún sentido ni siquiera estar en un partido político, que no es sino otra institución más que está aquí, bueno, pues para tratar de llevar proyectos a las instituciones deliberativas y donde se toman las decisiones, ¿no? De manera que, como venía diciendo al principio, creo que esto es una cosa en la que tenemos que reflexionar y a fondo. Es decir, si creemos que los problemas de la democracia y de la economía, de todas las instituciones de nuestro sistema de civilización, se solucionan con más técnica y no con más política, es decir, con mejor política de más calidad y teniendo objetivos claros de qué es lo que queremos, estaremos cometiendo el mayor error de nuestra historia. De hecho, bueno, hay un precedente no tan remoto. En los años 30, los fascistas, en todos los países de Europa, también sostenían que la democracia no servía para nada, que era un barullo y una algarabía de partidos enfrentados y que lo que hacía falta era tecnología. Es decir, aquello que tanto se alabó de Mussolini, de sus trenes que llegaban a la hora, o las autopistas que hicieron los nazis en Alemania. Esto era el verdadero objetivo de las cosas y no perder el tiempo en parlamentos parlanchines. Valga en fin, el ejemplo. ¿Y qué es lo que nos está ocurriendo en la actualidad? Bueno, pues que hay una tendencia que a mí sí he de deciros que me preocupa. Es decir, que es esta idea de decir, mire, vamos a cerrar el Parlamento que no sirve para nada y vamos a hacer que todo el mundo tenga en su casa una utilidad en Internet que le permita votar cada decisión que se tome. Y cosas de este estilo. Vamos a hacer que los ciudadanos sean los que directamente puedan decir en qué se tiene que gastar el dinero de sus, no el de todos, ojo, el suyo, el de sus impuestos. Cosas así, cosas de ese estilo.
Realmente me parece que es peligroso. En fin, para ir terminando esta intervención y que debatamos, que es interesante, me gustaría además señalar que esto es lo que está ocurriendo con la actual crisis financiera en Europa. Es decir, donde se está viendo la absoluta debilidad de las instituciones porque no tienen ni legitimación popular ni voluntad política detrás, es en la Unión Europea. La Unión Europea no está tomando las decisiones que debería estar tomando en la crisis financiera actual porque sencillamente no hay nadie que las vaya a tomar. Estamos en un vacío de poder. Evidentemente, los que están tomando el liderazgo al respecto, pues es sobre todo Alemania y, en segundo lugar, como socio cada vez menor, Francia. Pero el verdadero problema de fondo es que tenemos una Unión Europea y una moneda común y hay que tomar una decisión. O la reforzamos convirtiendo Europa en un Estado nuevo, que no ha existido nunca en la historia, en algo que hay que inventar, una comunidad política organizada, democrática, es decir, con instituciones como una Hacienda Europea, un Tesoro Europeo, una fiscalidad común en toda Europa, etcétera, etcétera, o probablemente olvidémonos de todo esto porque se va a venir abajo, y no dentro de 2 años, quizás ahora mismo, quizás mañana. ¿Y cuál es el entonces, por ejemplo, de la crisis económica en Europa, crisis económica y política? ¿Que no hay participación ciudadana? Por supuesto que sí, pero no participación espontánea. Es que no hay instituciones que estén legitimadas para tomar decisiones. Ese es el problema que tenemos, no la falta de información. Ya sabemos, evidentemente, porque además hoy en día precisamente es prácticamente imposible ocultar información. Ya sabemos que la reforma exprés de la Constitución se hace por una carta del Banco Central Europeo a Zapatero advirtiéndole de que o hacen esta reforma o el BCE va a dejar de comprar deuda española. Eso ya no lo niega nadie. No es un problema de falta de transparencia, aunque desde luego es una manera de hacer política profundamente contra la democracia. Es un problema de que no hay nadie que tome las decisiones por nosotros que estamos urgiendo a que se tomen. Esta es la cuestión. De manera que, desde luego, es fundamental mejorar los mecanismos de transparencia, los de participación, pero no nos olvidemos, es para algo. Si no hay un para, si detrás del para no hay nada, lo único que habremos conseguido es no solamente que la crisis económica se prolongue, sino que además arrastre consigo la democracia. La poca que hay, o la defectuosa que sea, en fin, cada uno puede ver la cuestión como mejor le parezca. Y bueno, pues esto es todo por mi parte.